Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. A las 9:14 de la noche, mientras mi esposa se bañaba en el piso de arriba, su teléfono se iluminó a mi lado en el sofá. ¿Cómo está nuestro pequeño esta noche? El mensaje era de su jefe. Yo estaba sosteniendo a mi hijo de 3 meses cuando lo leí. Por un segundo, honestamente pensé que tal vez había entendido algo mal. Tal vez Gerardo Herrera le escribía a todos con demasiada confianza. Tal vez Emilia había hablado tanto de Mateo en el trabajo, que el tipo se sentía extrañamente familiarizado con él. Pero luego lo leí de nuevo. Nuestro pequeño, no el bebé, no Mateo. Nuestro. Arriba, el agua corría por las tuberías. Últimamente, Emilia siempre se bañaba tarde después del trabajo. Decía que le ayudaba a quitarse de encima la oficina. Esa noche, podía escucharla tararear débilmente por encima del sonido del agua mientras yo estaba sentado, congelado, en nuestro sofá de cuero café, con un biberón en una mano y su teléfono brillando en la otra. Mateo se movió contra mi pecho y soltó ese pequeño gruñido de sueño que hacen los bebés. Sus deditos se enroscaron alrededor de mi pulgar. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que se oscureció, y luego se volvió a iluminar cuando llegó otro mensaje. ¿Por fin durmió más tiempo hoy? El estómago se me encogió tan fuerte que hasta me sentí mareado. La televisión seguía sonando en silencio de fondo. Alguna repetición de La Ley y el Orden. Jack McCoy dando uno de esos discursos sobre la lealtad y la familia. Qué ironía, supongo. Acomodé a Mateo con cuidado en el pliegue de mi brazo y desbloqueé el teléfono de Emilia. Nada. Ningún hilo de mensajes, solo una pantalla vacía. Lo había borrado. Eso, de alguna manera, dolió más que el propio mensaje, porque la gente inocente no borra las conversaciones. Me quedé allí sentado, escuchando el zumbido de la secadora en el cuarto de lavado, la regadera arriba y el viejo motor del refrigerador encendiéndose en la cocina. Sonidos normales, nuestra casa normal. 18 años de matrimonio envueltos en esos sonidos. Y de repente, nada de eso se sentía real. Soy Daniel Mendoza, de 52 años. Soy dueño de una pequeña empresa de aire acondicionado en Querétaro. Nada glamoroso. 3 camionetas, 6 empleados si nadie se reporta enfermo. Pasé la mayor parte de mi vida arrastrándome por azoteas calientes y arreglando equipos que la gente ignoraba hasta la víspera de Navidad. Ahora me duele la espalda casi todas las mañanas. La rodilla derecha me truena en las escaleras. Y durante casi 20 años, pensé que mi esposa me amaba de la misma manera incondicional en que yo la amaba a ella. Emilia tenía 41 años, era inteligente, divertida, bonita sin intentarlo demasiado. El tipo de mujer que todavía se veía bien usando una de mis viejas sudaderas de la UNAM y revisando los recibos en la barra de la cocina. Habíamos pasado años intentando tener un bebé. Años. Citas médicas en la Ciudad de México, tratamientos hormonales, ciclos fallidos de fecundación in vitro que vaciaron nuestros ahorros más rápido de lo que quería admitir. Noches en las que Emilia lloraba en silencio sobre mi pecho porque otra prueba de embarazo daba negativo. A veces yo mismo le ponía las inyecciones porque a ella le temblaban demasiado las manos para hacerlo. Cuando Mateo nació 3 meses antes, honestamente pensé que la parte más difícil de nuestro matrimonio finalmente había quedado atrás. Resulta que me equivocaba. Y mucho. Miré el teléfono de nuevo. Gerardo Herrera, director regional de ventas, trajes caros, dientes demasiado blancos, vivía en Juriquilla, en una de las zonas más exclusivas. Manejaba una camioneta Audi negra que probablemente costaba más que mi primera casa. Lo había conocido 2 veces, una en la cena de Navidad de la empresa de Emilia y la segunda vez, en la visita al hospital cuando nació Mateo. Llevó flores y bromeó diciendo que Mateo ya se veía terco como su mamá. En ese momento, pensé que solo era uno de esos tipos corporativos demasiado refinados. Ahora cada recuerdo se sentía contaminado. Arriba, se cerró la regadera. El pánico me invadió de forma rápida y aguda. Rápidamente tomé capturas de pantalla de ambos mensajes y me los envié. Luego, puse su teléfono exactamente donde estaba.
Me temblaban tanto las manos que casi dejó caer el biberón. Mateo empezó a quejarse de nuevo, ahora tenía hambre. Me levanté automáticamente y lo llevé a la cocina. Polvo de fórmula, agua tibia, agitar el biberón, probar en la muñeca. Memoria muscular. Es curioso lo que pasa con el corazón roto. Tu cuerpo sigue haciendo cosas ordinarias mientras tu cerebro siente que se desliza por un precipicio. Alimenté a Mateo lentamente bajo la tenue luz de la cocina mientras intentaba no pensar demasiado. Tal vez había alguna explicación. Tal vez Gerardo llamaba a nuestro pequeño a los hijos de todos los empleados. Tal vez me estaba convirtiendo en uno de esos esposos paranoicos de los que la gente se burla en Internet. Pero, en el fondo, yo ya lo sabía. No borras conversaciones inocentes. Esa es la cosa que nadie te dice sobre la traición a nuestra edad. Rara vez es un momento gigantesco y dramático. Por lo general, son 100 pequeñas cosas que de repente se alinean formando algo horrible. Llegar tarde del trabajo, el teléfono boca abajo en la cena, visitas extra al gimnasio, perfume nuevo, una mujer diciéndote, te estás imaginando cosas las suficientes veces como para que, eventualmente, dejes de confiar en tus propios instintos. Abrí Facebook y escribí Laura Herrera. Su foto de perfil mostraba a una mujer de mi edad sosteniendo a un Golden Retriever junto a un lago en algún lugar de Valle de Bravo. Se veía normal, amable, incluso con cara de estar en la mesa directiva de la asociación de padres. Alguien que probablemente le recordaba a la gente llevarse sus refractarios después de los convivios de la iglesia. Hice clic en enviar mensaje. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado durante casi un minuto completo. Todavía podía detener esto. Todavía podía fingir que no había visto nada. Todavía podía proteger lo que quedara de mi matrimonio. Entonces Mateo me miró con los ojos de Emilia y algo dentro de mí se endureció. Envié las capturas de pantalla. Debajo de ellas, escribí 6 palabras, tú mereces conocer toda la verdad. Luego borré esa conversación del historial de mi teléfono, bloqueé la pantalla y me quedé allí sentado sosteniendo a mi hijo mientras mi esposa se secaba el cabello arriba. 30 minutos después, sonó el timbre. Emilia gritó desde arriba, Dani, ¿puedes abrir? Caminé hacia la puerta principal lentamente. Cada paso se sentía extraño, como si estuviera caminando por la vida de otra persona. Al abrir la puerta, una mujer estaba en el porche vistiendo jeans, tenis blancos y una sudadera azul marino. El rímel se le había corrido debajo de ambos ojos. En una mano sostenía un iPad. La otra mano le temblaba un poco por el frío. Por un segundo, solo nos miramos fijamente. Luego, habló en voz baja. Soy Laura Herrera, dijo, y creo que a ambos nos han mentido. Detrás de mí, en el piso de arriba, escuché a Emilia empezar a tararear de nuevo. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. El aire frío de octubre entraba por la puerta abierta detrás de Laura. En algún lugar de la calle, un perro ladró 2 veces y se cayó. Sonidos suburbanos ordinarios, del tipo que dejas de notar después de 20 años en el mismo vecindario. Entonces Mateo empezó a llorar en mis brazos. No gritaba, solo era ese llanto de bebé cansado y confundido que usualmente significaba que tenía hambre otra vez o que quería que lo cargaran de otra manera. Laura lo miró de inmediato. Y curiosamente, eso fue lo que hizo que todo se sintiera real. No las capturas de pantalla, no los mensajes borrados, sino el bebé llorando entre nosotros mientras mi esposa estaba arriba secándose el cabello. Pasa, dije en voz baja. Laura entró. Se veía más pequeña de lo que esperaba, cansada, tal vez de poco más de 50 años. Olía ligeramente a aire frío y a chicle de menta. Cerré la puerta detrás de ella. Arriba, podía escuchar los cajones de la cómoda abriéndose y cerrándose. Emilia moviéndose por nuestra recámara, completamente ajena a que su vida ya se estaba desmoronando en la planta baja. El llanto de Mateo se hizo más fuerte. Perdón, murmuré automáticamente. Laura negó con la cabeza. No te disculpes. Llevé a Mateo a la cocina mientras Laura me seguía con cuidado, como si no estuviera segura de cuánto espacio se le permitía ocupar dentro de la casa de otra mujer. Las luces de la cocina de repente parecían demasiado brillantes.
Recosté a Mateo suavemente en la pequeña mecedora junto a la mesa y busqué otro biberón en el refrigerador. ¿Quieres que lo caliente?, preguntó Laura suavemente. Eso me tomó por sorpresa. La miré por un segundo y luego le entregué el biberón sin hablar. Es curioso lo rápido que se activa el instinto humano normal, incluso en situaciones terribles. Ella calentó el biberón mientras yo mecía a Mateo suavemente contra mi hombro. Sus pequeños llantos se suavizaron hasta convertirse en pequeños hipos. Ninguno de los dos habló durante casi un minuto. Luego, Laura finalmente dijo, «Casi no vengo». Seguí meciendo a Mateo. «¿Pero lo hiciste?» «Sí», respondió, mientras miraba el microondas girar lentamente. Porque cuando otra persona te envía pruebas de que tu esposo podría estar acostándose con ella, realmente ya no puedes dormir después de eso. El microondas sonó. Me entregó el biberón. Nuestros dedos se rozaron por medio segundo, ambos estaban fríos. Me senté a la mesa de la cocina y alimenté a Mateo mientras Laura colocaba el iPad con cuidado junto a mi mantel. «Encontré más», dijo. El pecho se me apretó de inmediato. «¿Qué tanto más?». Soltó una pequeña risa cansada que no fue realmente una risa. «Tuviste como el 4% de todo». Me recargué lentamente en mi silla. La cocina de repente se sintió demasiado pequeña. Laura desbloqueó el iPad y abrió los mensajes sincronizados. No cientos, miles, meses de conversaciones, fotos, confirmaciones de hotel, bromas locales. Sentí que la garganta se me cerraba tanto que me costaba tragar. «Gerardo, dile a nuestro pequeño defensa que algún día le compraré boletos para los Pumas». «Emilia, solo si Daniel no lo mata de aburrimiento primero». Otro más. «Gerardo, ¿por fin dejó de llorar a las 2 de la madrugada?» «Emilia, durmió más tiempo cuando tú lo cargaste». Ese me dolió más de lo que esperaba. No porque probara la infidelidad física, sino porque probaba intimidad, rutina, familiaridad. Esto no era una tontería imprudente en un cuarto de motel. Esto estaba entretejido en la vida diaria. Me quedé mirando la pantalla mientras Mateo tomaba su biberón pacíficamente en mis brazos. ¿Mi hijo? ¿Mío? O al menos eso esperaba. Laura siguió hablando en voz baja. También había recibos de hotel. Abrió otra carpeta. El Marriott Reforma en CDMX, un hotel frente al lago en Chapala, fines de semana de conferencias, viajes de trabajo falsos. Noté las fechas de inmediato. Una fue durante la semana en que Emilia me dijo que tenía una capacitación obligatoria. Otra ocurrió 2 semanas después de que nació Mateo. 2 semanas. Literalmente cerré los ojos por un segundo después de ver eso. Fue más o menos en la época en que Emilia apenas podía caminar cómodamente después del parto. Yo le cambiaba pañales a las 3 de la madrugada mientras ella sanaba arriba. Y de alguna manera, este hombre ya estaba de vuelta en nuestras vidas. Laura me miró a la cara con cuidado. ¿Estás bien? No, dije con honestidad. Luego, después de una pausa, añadí, pero no voy a golpear la pared, si eso es lo que preguntas. Eso le sacó la sonrisa más pequeña. La primera de toda la noche. Se frotó la frente, y de repente, pareció exhausta. Me enteré de la aventura hace 3 meses, admitió. Levanté la vista bruscamente. ¿Lo sabías? Lo sospechaba desde antes, pero hace 3 meses lo confirmé. ¿Entonces por qué te quedaste? Esa pregunta salió más dura de lo que pretendía. Laura no pareció ofendida. En cambio, miró alrededor de mi cocina en silencio. Las fotos familiares, la carriola de Mateo cerca de la puerta de la cochera, el extractor de leche de Emilia secándose junto al fregadero. Luego dijo algo que me cayó de inmediato. Porque después de 30 años con alguien, irte no es solo irte. Eso me pegó fuerte. Continuó en voz baja, dejas rutinas, bromas locales, cuentas compartidas, días festivos, nietos. Pensabas que eventualmente tendrías a la versión de ti misma que existía con esa persona. Miré hacia abajo a Mateo, que ahora dormía apoyado en mi brazo, y de repente entendí exactamente a qué se refería.
Laura siguió desplazándose por los mensajes, algunos coqueteos, algunas discusiones, algunas conversaciones extrañamente normales. Un mensaje de Emilia hizo que se me helara el estómago. Daniel todavía piensa que Mateo es igualito a él. Apreté el borde de la mesa de la cocina tan fuerte que me dolieron los nudillos. Laura se dio cuenta. Lo siento. Negué con la cabeza lentamente. No, no te disculpes por decirme la verdad. Arriba, unos pasos cruzaron el piso de la recámara. Emily. El corazón me dio un salto de inmediato. Pero en lugar de bajar las escaleras, escuché el colchón rechinar débilmente sobre mi cabeza. Se había ido a la cama completamente ajena a todo. Laura bajó la voz. ¿Hay algo más? Casi me río por el cansancio. Por supuesto que lo hay. Dudó un poco. Gerardo transfirió unos 142,000 pesos de nuestra cuenta de inversión hace 2 meses. ¿Para ella? Creo que sí. Miré el iPad de nuevo. De repente, cada junta que terminaba tarde y cada cena de conferencia comenzaron a reorganizarse en mi cabeza y a formar algo mucho más feo. Recordé a Emilia llegando a casa sonriéndole a su teléfono. Recordé cómo lo cuidaba cuando estábamos en la cama. Recordé haberle preguntado una vez si todo estaba bien entre nosotros y ella riéndose suavemente antes de decir, «Te preocupas demasiado». Mateo se movió en sueños contra mi pecho. Pequeñas respiraciones cálidas, deditos enroscados contra mi camisa. Y por primera vez esa noche, sentí verdadero miedo. No miedo por Emilia, miedo por él. Porque una vez que ese pensamiento entra en tu mente, una vez que alguien dice, nuestro pequeño, no hay forma de echarlo atrás. Laura debió haberlo notado en mi cara. ¿Te estás preguntando si el bebé es tuyo? No respondí. No había necesidad. Se reclinó lentamente en su silla. Para lo que sirva, creo que Gerardo cree que él es el padre. Esa frase dolió físicamente, como recibir un golpe en las costillas. Me levanté de golpe y caminé hacia el fregadero, fingiendo que necesitaba agua. La verdad era que solo necesitaba un segundo donde nadie pudiera ver mi cara. Me quedé mirando por la ventana de la cocina hacia el oscuro patio trasero mientras mi reflejo me devolvía la mirada. 52 años, de pie, descalzo, en pants a medianoche, preguntándome si mi hijo era realmente mío. Detrás de mí, Laura habló con cuidado. ¿Y ahora qué? Me quedé en silencio un largo rato, y finalmente dije, hay un bebé durmiendo a 3 metros de aquí. Me di la vuelta lentamente. Y hasta que no sepa la verdad, no voy a volar en pedazos a toda mi familia. Laura asintió una vez como si entendiera exactamente. Alrededor de la 1 de la madrugada, finalmente se levantó para irse. En la puerta, hizo una pausa. Si necesitas algo. Empezó, y luego se detuvo. Porque, honestamente, ¿qué se puede decir después de una noche así? Después de que se fue, cerré la puerta con llave y me quedé allí parado escuchando el silencio. Luego subí las escaleras. Emilia ya estaba dormida, con un brazo enrollado alrededor de mi almohada. Se veía en paz, a salvo, como la mujer a la que había amado durante casi la mitad de mi vida. Me quedé allí mucho tiempo sosteniendo a Mateo en la oscuridad. A la mañana siguiente, mientras Emilia hacía café y me besaba en la mejilla como si nada hubiera cambiado, pedí en secreto un kit de prueba de ADN desde mi celular. La gente piensa que la peor parte de la traición es el momento en que te enteras. No lo es. La peor parte es despertarte a la mañana siguiente y darte cuenta de que la vida sigue su curso. El perro todavía necesita comer. Las cuentas siguen llegando. El bebé todavía llora a las 2 de la madrugada, y de alguna manera, se espera que sigas actuando como un ser humano normal mientras tu cerebro siente que alguien le metió vidrios rotos. El kit de prueba de ADN llegó 3 días después en una caja de cartón lisa que dejaron en nuestro porche junto a una caja de fórmula de Costco. Emilia la metió a la casa sin siquiera fijarse en la etiqueta de envío. ¿Más refacciones de aire acondicionado?, preguntó casualmente. Algo así, le dije. Esa frase me molestó después porque nunca antes me había sido fácil mentir. No a ella, no realmente. Los siguientes 10 días se convirtieron en el tramo más largo de mi vida. Empecé a notar todo.
Tampoco de una manera dramática de película. Más bien como si mi cerebro ya no pudiera apagarse. Emilia sonriéndole a su teléfono mientras doblaba la ropa. Emilia contestando llamadas afuera. Emilia, de repente, poniéndole el seguro a la puerta del baño cuando se bañaba. Pequeñas cosas. Pero una vez que la confianza se quiebra, tu mente empieza a construir historias a partir de cada pequeño movimiento. Mientras tanto, Mateo seguía siendo Mateo. Vomitaba en mis camisas de trabajo, se quedaba dormido en mi pecho durante los partidos de los Pumas, hacía esos pequeños ruidos de dinosaurio que hacen los bebés a las 4 de la mañana. Cada vez que lo miraba, sentía dos cosas completamente opuestas a la vez, amor y miedo. Una tarde, casi estrello en reversa mi camioneta de servicio contra un buzón porque me caché mirando fijamente a un padre que empujaba una carriola afuera de un Dairy Queen. El tipo se veía de unos 35 años, con gorra, botas de trabajo, exhausto, feliz. Me quedé en la señal de alto demasiado tiempo hasta que alguien detrás de mí tocó el claxon. Así fue mi vida durante esos 10 días, olvidando cosas, perdiendo el enfoque. Falté a una cita con un cliente por primera vez en casi 7 años. La señora Delgado de la calle del Arroyo llamó para preguntar si estaba bien, porque tú nunca olvidas las citas, Daniel. Le eché la culpa a la falta de sueño por el bebé, lo cual no era exactamente una mentira. Por las noches, Emilia todavía se acurrucaba contra mí en la cama a veces. Esa parte casi me destruyó, porque la memoria muscular en un matrimonio es poderosa. 18 años construyen hábitos que tu cuerpo recuerda, incluso cuando tu corazón ya no sabe qué hacer. Una noche, alrededor de la 1:30 de la madrugada, Mateo empezó a llorar. Emilia gruñó suavemente a mi lado. Yo voy, susurré. Abajo, calenté un biberón mientras Mateo se quejaba contra mi hombro. La cocina olía ligeramente a fórmula, a restos de café y a las sobras del guisado de pollo que la mamá de Emilia había traído ese mismo día. Me senté en el sillón reclinable dándole de comer lentamente en la oscuridad. Y de repente, me puse a llorar. No en voz alta, no de forma dramática, solo lágrimas de agotamiento corriendo por mi cara mientras este pequeño ser humano me miraba con total confianza. Recuerdo haber pensado, si este niño no es mío, honestamente no sé si sobreviviré a eso. Ese pensamiento me asustaba más que nada, porque yo ya lo amaba por completo. A la mañana siguiente, Emilia me encontró dormido en el sillón, todavía sosteniendo a Mateo. Sonrió con ternura. Eres un buen papá, Dani. Casi me derrumbo ahí mismo. En lugar de eso, solo asentí y le pedí que me pasara mi café. Esa se convirtió en la parte más difícil de esos 10 días. No la ira, ni la venganza, el fingir. Fingir que no lo sabía. Fingir que no estudiaba su cara cada vez que entraba a una habitación. Fingir que todo nuestro matrimonio no se sentía de repente inestable bajo mis pies. Un jueves por la tarde, llegué temprano a casa después de que me cancelaran un servicio. Emilia estaba atrás en el patio hablando en voz baja por teléfono. No estaba intentando escuchar a escondidas. Lo juro que no. Pero entonces escuché el nombre de Gerardo y me quedé inmóvil de inmediato. La voz de Emilia sonaba tensa. No, escúchame tú a mí, susurró con brusquedad. Si Daniel se entera de todo, ambos estamos jodidos. ¿Silencio? Ya sé lo que prometiste. Otra pausa. No puedo hablar ahorita. Se dio la vuelta de repente y me vio parado adentro, cerca del cancel. Por medio segundo, el pánico cruzó su rostro y luego desapareció. Hola, dijo rápidamente. Llegaste temprano. Me cancelaron una cita. Ella asintió demasiado rápido. Era mi hermana. La miré directamente a los ojos, y por primera vez en nuestro matrimonio, supe con absoluta certeza que mi esposa me estaba mintiendo en la cara. Darse cuenta de eso dolió de una manera sorprendentemente silenciosa. Sin explosiones, sin gritos, solo algo dentro de mí hundiéndose lentamente cada vez más. 3 días después, llegaron los resultados de ADN. No pude abrirlos en casa. No podía sentarme frente a Emilia en la mesa de la cocina, fingiendo que todo estaba normal mientras miraba un sobre que podría destruir mi vida. Así que manejé.
Terminé estacionado junto a un Dairy Queen en la salida de la carretera 57 con el motor encendido y la calefacción a todo lo que da, porque el frío queretano se te mete en los huesos en esta época del año. Me temblaban las manos al abrir el sobre. Recuerdo cada estúpido detalle. Una canción norteña sonando bajito en el radio. El olor a papas a la francesa flotando por el estacionamiento. Un adolescente con una visera roja sacando las bolsas de basura. Entonces vi los resultados. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Me quedé mirando, lo leí de nuevo. Luego empecé a llorar tan fuerte que tuve que inclinarme hacia adelante sobre el volante. Mateo era mío. ¿Mío? El alivio llegó primero. Un alivio puro y abrumador. Luego vino la rabia. Rabia real. Porque Emilia me había engañado, me había mentido y, de alguna manera, igual me había dejado pasar 10 días preguntándome si mi propio hijo era de otro hombre. Me quedé ahí sentado llorando como idiota en mi camioneta de trabajo por probablemente 15 minutos. Un empleado adolescente que caminaba afuera incluso se me quedó viendo, con cara de preocupación. Le hice una seña de que no pasaba nada. Eventualmente, llamé a Laura. Contestó de inmediato. Bueno, es mío. Dejó escapar un largo suspiro. Ay, gracias a Dios. Me reí con amargura ante eso. Sí, gracias a Dios. Pero la verdad era que eso no arreglaba nada. No realmente. La traición seguía existiendo. Tal vez era peor ahora, porque ya no se trataba de si Mateo era mío. Se trataba del hecho de que Emilia se había arriesgado a destruir todo lo que habíamos construido. En fin, Laura se quedó callada en el teléfono. Luego dijo, ¿están pasando más cosas? Por supuesto que sí. Me explicó que los auditores de la empresa habían empezado a revisar discretamente los reportes de gastos de Gerardo. Al parecer, llevaba más de un año enviando reembolsos de viajes falsos. Hoteles, cenas privadas, fines de semana de conferencias que nunca existieron. Se está poniendo nervioso, dijo Laura. Descuidado. ¿Qué tan descuidado? Esta vez sí se rió. Ayer, accidentalmente mandó una nota de voz coqueteando al grupo de WhatsApp de la quiniela de su oficina. A pesar de todo, solté una carcajada. ¿En serio? Al parecer, la mitad del departamento de ventas lo escuchó llamarle bebé a Emilia. Por primera vez en días, sentí algo casi cercano a la satisfacción. No era alegría, solo la confirmación de que las grietas se estaban extendiendo. Esa noche, después de que Emilia subiera, me senté solo en la cochera junto a cajas de pañales apiladas y latas de pintura viejas, tomando café del Oxxo en un vaso de unicel. El clima se encendió arriba. La casa crujió suavemente. Y por primera vez desde que esto empezó, la venganza realmente cruzó por mi mente de manera seria. Nada de gritos, nada de violencia, exponerlos, la verdad. Unos minutos después, mi teléfono vibró. Era Laura. El sábado de la próxima semana, escribió, Gerardo recibirá un premio de liderazgo en la gala benéfica del hospital en el centro. Luego llegó otro mensaje. Los auditores también estarán ahí. De hecho, estuve a punto de no ir en 2 ocasiones. La primera fue 4 días antes de la gala, cuando estaba sentado en mi oficina arriba de la cochera revisando los números de la nómina. Uno de mis técnicos se había reportado enfermo. A otra camioneta le fallaban los frenos y Mateo nos había mantenido despiertos casi toda la noche. Cosas de la vida normal. Esa fue la parte extraña a lo largo de todo esto. La traición no impidió que la vida real se siguiera acumulando. Mi teléfono vibró. Laura, todavía vienes el sábado. Me quedé mirando el mensaje un largo rato antes de responder, no lo sé. Y de verdad no lo sabía, porque una vez que algo se vuelve público, no puedes echarlo para atrás. No puedes deshacer la humillación. No puedes decirle a la gente que olvide lo que vio. Una parte de mí todavía quería proteger a Emilia, incluso después de todo. Tal vez eso suena débil. Tal vez lo era. Pero cuando pasas 18 años amando a alguien, tus instintos no se apagan de la noche a la mañana. Ese sábado por la tarde, casi me echo para atrás de nuevo.
Emilia estaba arriba arreglándose para la gala mientras yo le daba plátano machacado a Mateo en la cocina. Llevaba puesto un mameluco azul con baloncitos de fútbol y de alguna manera, se las arregló para llenarme toda la manga de plátano. Me reí a pesar de mí mismo, y de inmediato me sentí culpable por reírme en lo absoluto. Emilia bajó las escaleras alrededor de las 6 usando un vestido verde oscuro que no había visto antes. Sencillo, elegante, con el cabello rizado suelto sobre los hombros. Por un peligroso segundo, se vio como la mujer con la que me casé a los 23. ¿Seguro que no quieres venir esta noche?, preguntó mientras se ponía los aretes. Las parejas están invitadas. Seguí limpiando las manos de Mateo con una toallita húmeda. No, alguien tiene que quedarse con este hombrecito. Ella sonrió con dulzura. Has estado muy distante últimamente. Ahí estaba. Me encogí de hombros sin levantar la vista, cansado. Eso no es todo lo que pasa. Finalmente la miré y me pregunté si podía notarlo. Si en el fondo ella ya sabía que yo lo sabía, pero su cara solo reflejaba preocupación. Tal vez también culpa. Ya era difícil saberlo. Emilia se acercó y le dio un beso en la cabeza a Mateo. Luego a mí. No te desveles, dijo a la ligera. La puerta principal se cerró detrás de ella 3 minutos después. A las 6:42 de la tarde, Laura me volvió a escribir. Si vienes, los auditores confirmaron asistencia. Miré a Mateo, que estaba mordiendo una jirafa de plástico. Luego miré hacia la cochera vacía y algo dentro de mí finalmente se asentó. No fue rabia, no exactamente venganza, sino claridad. Para las 7:30, Mateo ya estaba en casa de mi hermana Carla al otro lado de la ciudad, y yo iba manejando hacia la Ciudad de México bajo la fría lluvia de octubre. Entre más manejaba, más me oprimía el pecho. Seguía pensando, todavía puedes dar la vuelta. Nadie te está obligando. Pero no lo hice. El centro de la ciudad brillaba húmedo y amarillo bajo las farolas cuando llegué. Los valet parking corrían entre los coches con paraguas, mientras los invitados en ropa de etiqueta se apresuraban hacia la entrada del hotel. El salón del Marriott estaba en el segundo piso. Un gran evento de caridad para el Hospital Infantil Federico Gómez. Médicos, ejecutivos, representantes farmacéuticos. El tipo de evento donde la gente bebe vino caro mientras participa en subastas por paquetes vacacionales. Casi me río al ver mi reflejo en las puertas de cristal del elevador. Un técnico de aire acondicionado de 52 años en un traje gris oscuro que solo usaba para bodas y funerales. Laura me encontró cerca de la zona de registro. Se veía más tranquila que la noche que fue a mi casa. Aunque todavía cansada. Se le notaba alrededor de los ojos. «¿Viniste?», me dijo. «Sí». «¿Estás bien?» «No». De hecho, eso la hizo sonreír un poco. El salón de baile ya estaba lleno. Una suave melodía de piano jazz flotaba por el lugar mientras los meseros llevaban bandejas con cócteles de camarón y champaña. Hombres con relojes caros se daban la mano junto a las mesas de la subasta silenciosa. Y allí estaba Emilia al otro lado del salón junto a Gerardo, riéndose de algo que dijo uno de los gerentes de ventas. Verla me pegó más duro de lo que esperaba. No porque se viera feliz, sino porque se veía normal, cómoda, como si nuestro matrimonio no estuviera colapsando en silencio. Laura notó que los estaba mirando. «No tienes que hacer esto hoy». Miré a Gerardo, alto, seguro de sí mismo, con una mano descansando casualmente cerca de la espalda de Emilia mientras hablaba. Entonces recordé estar sentado solo en mi camioneta, abriendo los resultados de ADN. Recordé a Mateo llorando en la oscuridad mientras yo me preguntaba si mi propio hijo era de alguien más. «Sí», dije en voz baja. «Si tengo que hacerlo». Cerca de las 8:30, Gerardo nos vio. El cambio en su rostro fue instantáneo. Esa suave confianza corporativa se resquebrajó por solo medio segundo, y luego regresó. Se disculpó con su grupo y caminó hacia nosotros sosteniendo un vaso de whisky. «Daniel», dijo con cuidado. «No esperaba verte aquí». «No me digas». Emilia se puso pálida a su lado. Laura se cruzó de brazos. Gerardo nos miró a los dos rápidamente.
El hombre era lo suficientemente inteligente como para entender de inmediato. ¿Qué es esto exactamente?, preguntó en voz baja. Yo respondí antes de que Laura pudiera hacerlo. Una plática. Su mandíbula se tensó ligeramente. Aquí no. Casi me río porque, de repente, le importaba la privacidad. Emilia se acercó a mí. Dani. Levanté una mano suavemente. Ahorita no. Eso le dolió. Lo vi de inmediato. Y a pesar de todo, una parte de mí odiaba causarle esa mirada en el rostro. Gerardo forzó una sonrisa hacia unos invitados que pasaban por ahí. Luego se acercó más. ¿Podemos hablar en algún lugar privado?, Laura murmuró. ¡Qué sorpresa! Gerardo la ignoró. Unos minutos después, me llevó a un pasillo lateral cerca de los elevadores. En el instante en que estuvimos solos, todo su tono cambió. Mira, dijo en voz baja. Lo que sea que Emilia te haya dicho. Ella no me dijo nada. Eso lo detuvo. Vi cómo los cálculos pasaban por detrás de sus ojos. Luego vino la frase que borró permanentemente cualquier posibilidad de que le tuviera lástima: ponle precio. Parpadeé lentamente. ¿Qué? ¿Estás molesto? Lo entiendo, bajó la voz aún más. Pero los divorcios feos no ayudan a nadie. Lo miré con incredulidad. No porque me ofreciera dinero, sino porque honestamente pensaba que eso era lo que más me importaba. Mi hijo tiene 3 meses, le dije en voz baja. Gerardo se frotó la frente con impaciencia. Daniel, no volvamos esto algo emocional. Esa frase casi me hace golpearlo. Casi. En lugar de eso, metí la mano en la bolsa de mi saco y le di grabar a mi teléfono. Gerardo siguió hablando. Hay formas en que todos podemos salir de esto más limpios. ¿Más limpios?, repetí. Sí. Asentí lentamente como si lo estuviera considerando. Mientras tanto, mi celular grababa cada palabra. Entonces, 2 personas doblaron la esquina hacia el pasillo. Un hombre y una mujer con gafetes de la conferencia. Gerardo se tensó de inmediato. ¿Gerardo Herrera?, preguntó el hombre amablemente. La cara de Gerardo cambió de color. Solo necesitamos aclarar unos reportes de reembolsos antes del lunes. Nadie habló durante unos 3 segundos. Luego, Gerardo forzó otra sonrisa. Por supuesto. Los auditores me miraron brevemente a mí, a Laura parada más adelante en el pasillo, a Emilia cerca de la entrada del salón mirando con nerviosismo, y de repente toda la noche dio un giro. No ruidosamente, no dramáticamente, sino de forma silenciosa, como el hielo empezando a romperse bajo los pies de alguien. ¿Saben qué me sorprendió más de ver cómo se desmoronaba la vida de un hombre? Lo silencioso que fue. Sin gritos, sin golpes, sin escenas dramáticas de película en las que todos jadean y sueltan sus copas de champaña. Solo tensión, silencio y la lenta realización, extendiéndose por la sala, de que algo feo había estado escondido debajo de superficies pulidas durante mucho tiempo. Gerardo se quedó en ese pasillo esforzándose por mantener su expresión bajo control mientras los auditores le hacían preguntas sobre reembolsos de viajes. Preguntas sencillas, fechas, nombres de conferencias, cargos de hotel, pero pude ver cómo empezaba a formarse sudor cerca de sus sienes. Una auditora, la mujer, hojeaba tranquilamente una carpeta. Solo estamos tratando de conciliar algunas inconsistencias antes del cierre del trimestre, explicó. Gerardo forzó una sonrisa. Por supuesto, encantado de ayudar. Su voz sonaba diferente ahora. Más tensa. Su tono de ejecutivo seguro se le estaba resbalando. Emilia estaba parada cerca de la entrada del salón, viendo cómo sucedía todo esto con los brazos cruzados fuertemente sobre el estómago. Cada pocos segundos, sus ojos se desviaban hacia mí como si intentara descifrar cuánto sabía yo. La respuesta, por supuesto, era lo suficiente. Laura se acercó en silencio y les entregó a los auditores un sobre cerrado. Sin anuncios, sin momentos teatrales, solo un movimiento tranquilo que, de alguna manera, se sintió mucho más devastador. ¿Qué es esto?, preguntó el auditor. Documentación que podrían necesitar, respondió Laura.
La cabeza de Gerardo giró hacia ella al instante. Laure. Una sola palabra, cortante, a modo de advertencia, pero ella ni siquiera lo miró. El auditor abrió un poco el sobre y miró el interior. Recibos de hotel, correos electrónicos impresos, comprobantes de transferencias. Vi el instante exacto en que el pánico golpeó de lleno a Gerardo Herrera. No el miedo a perder a Emilia, ni el miedo a lastimar su matrimonio, sino el miedo a las consecuencias. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ese hombre. Algunos ejecutivos cercanos ya habían empezado a notar que algo andaba mal. Las conversaciones en el salón se atenuaron. Algunas cabezas se giraron sutilmente. Todavía nadie entendía la historia completa, pero la gente siempre presiente los problemas. Emilia finalmente caminó hacia nosotros lentamente. Dani, dijo en voz baja. La miré. La miré de verdad y de repente vi en su cara un agotamiento que había ignorado durante meses. Ojeras debajo del maquillaje. Tensión alrededor de los ojos, la carga de llevar encima demasiadas mentiras al mismo tiempo. Por un peligroso momento, sentí un destello de lástima. Pero luego Gerardo habló de nuevo y lo destruyó. Esto se está saliendo completamente de proporción, soltó bruscamente. Un auditor levantó una ceja. Gerardo hizo un gesto furioso hacia Emilia sin siquiera mirarla. Ella es reemplazable. Nada de esto valía este nivel de locura. El pasillo se quedó en completo silencio. Emilia se vio como si la hubieran abofeteado. Y algo dentro de mí finalmente se endureció por completo. No porque me hubiera traicionado, sino porque después de todo esto, después de poner en riesgo matrimonios, familias y el futuro de mi hijo, este hombre todavía veía a las personas como objetos desechables. Emilia lo miró con incredulidad. Me dijiste que me amabas. Gerardo soltó una carcajada breve e irritada. Por favor, Emilia. Eso fue todo. Ese fue el momento en que dejé de dudar. Metí la mano en la bolsa de mi saco, saqué el celular y le di play. La voz grabada de Gerardo llenó suavemente el pasillo. Hay formas en que todos podemos salir de esto más limpios si lo mantienes en privado. Nadie se movió. Los auditores intercambiaron una mirada rápida. La cara de Gerardo se quedó en blanco. Guardé el celular en mi bolsillo con calma. Luego, miré directamente a Emilia. Ya no estaba enojado, solo cansado. Estuve a tu lado en cada tratamiento fallido, le dije en voz baja. En cada cita, en cada inyección, en cada noche que lloraste pensando que tu cuerpo te había fallado. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas de inmediato. El ruido del salón detrás de nosotros de repente se sintió muy lejano. ¿Te acuerdas de eso? Le pregunté. Asintió una vez, con las lágrimas ya resbalándole, y de alguna manera continué con voz suave. Y me convertí en la última persona en la habitación en enterarse de lo que estaba pasando con su propio matrimonio. Emilia se tapó la boca con una mano. Nadie interrumpió. Ni Laura. Ni los auditores. Ni siquiera Gerardo. Por primera vez en toda la noche, se veía genuinamente acorralado. El auditor finalmente se aclaró la garganta. Señor Herrera, le dijo con cuidado. Vamos a necesitar una reunión formal el lunes por la mañana. Gerardo se enderezó de inmediato. ¿En serio van a hacer esto aquí? La auditora respondió con calma, usted fue el que creó esta situación, señor. Eso lo calló. Un jefe de seguridad del hotel apareció un minuto después, luego de que alguien de los corporativos solicitara asistencia discretamente. Otra vez, sin espectáculos, sin arrastrar a nadie hacia afuera, solo voces suaves y profesionales y una humillación controlada. Gerardo miró a Emilia una última vez antes de irse, pero no con arrepentimiento, sino con resentimiento. Eso pareció romperle algo por dentro a ella de forma definitiva. Se alejó escoltado por 2 miembros del personal del hotel y un ejecutivo de la empresa, mientras las conversaciones se reanudaban en silencio por todo el salón. El pianista de jazz cerca de la barra siguió tocando como si no hubiera pasado nada. Lo curioso es que, por lo general, la vida sigue así. La mayoría de las personas no se detienen por tu corazón roto. Laura dejó escapar un largo y tembloroso suspiro a mi lado. Pensé que esto se sentiría mejor, admitió.
Entendí perfectamente lo que quería decir, porque estando ahí de pie, no me sentía victorioso. Me sentía agotado. Emilia se limpió la cara rápidamente. Dani, por favor. Miré hacia los elevadores. No puedo hacer esto enfrente de la gente. Bajamos en silencio. Solo nosotros dos. La música del elevador de alguna forma hizo que todo se sintiera aún más triste. Afuera, el aire frío de la Ciudad de México nos golpeó de inmediato. Los valet parking movían los coches bajo las luces brillantes del hotel mientras el tráfico fluía sin parar por la calle. Emilia se abrazó a sí misma. Nunca quise esto, susurró. Me reí una vez, no de forma cruel, solo cansado. ¿De verdad? Las lágrimas no dejaban de caer por su rostro. Empezó durante los tratamientos in vitro. Me quedé callado. Te alejaste, dijo suavemente. No a propósito. Lo sé ahora, pero todo se convirtió en horarios, hormonas, decepción y cuentas. Miré hacia la calle. Gerardo me escuchaba. Ahí estaba. La historia más antigua del mundo. Él me hacía sentir. Se detuvo. No lo sé. No tienes que explicarme la mecánica del asunto, Emilia. Ella se encogió al escuchar su nombre completo en lugar de Emi. Eso también le dolió. Todavía te amo, susurró. Por un momento, todo en lo que pude pensar fue en nuestro primer departamentito arriba de la ferretería en el centro, comiendo pizza congelada en sillas plegables porque todavía no nos alcanzaba para comprar muebles. Años juntos, vacaciones, funerales, mañanas de Navidad, el nacimiento de Mateo, toda una vida y, de alguna manera, aún así terminamos aquí. Finalmente, la miré. Tal vez sí me amaba de alguna manera rota y complicada. Pero no lo suficiente como para detenerse. El amor sin lealtad termina convirtiéndose en otra cosa, dije en voz baja. Emilia lloró más fuerte después de eso, pero no discutió, porque en el fondo sabía que era verdad. Nos quedamos un minuto más ahí en el frío. Luego, dije la frase que ambos habíamos estado evitando durante semanas sin darnos cuenta. Creo que tenemos que separarnos. Emilia cerró los ojos y asintió. Un año después, mi casa sonaba diferente. Más silenciosa, no vacía exactamente. Solo reorganizada. Mateo tenía 15 meses para entonces, y una semana sí y la otra no, el lugar explotaba con camioncitos de juguete, plátanos machacados, caricaturas y calcetines diminutos que de alguna manera terminaban en lugares imposibles. Luego regresaba a la casa de Emilia por unos días y, de repente, lo único que volvía a escuchar era el zumbido del refrigerador y el clima encendiéndose en la noche. La gente no habla lo suficiente sobre esa parte del divorcio después de los 50. El silencio. Pasas décadas adaptándote a las rutinas de respiración de otra persona, a sus hábitos con el café, a sus preferencias de televisión. Y un día, estás recalentando sobras de guisado a las 9 de la noche tú solo, mientras el lavavajillas suena de fondo como si te estuviera haciendo compañía. Algunas noches fueron más difíciles de lo que esperaba. No me avergüenza admitirlo, especialmente después de que Mateo se dormía. Ahí era usualmente cuando las cosas se colaban. Preguntas, recuerdos, un enojo que llegaba tarde, como el mal clima. Hubo noches en las que me paraba en el fregadero de la cocina a mirar el patio trasero, pensando en lo rápido que una vida normal puede dividirse en un antes y un después. Pero también hubo buenos momentos. Momentos reales. Los sábados por la mañana, Mateo se paseaba en el carrito de compras en el Home Depot, con unos tenis que se prendían cuando caminaba. Señalaba los ventiladores de techo como si fueran inventos mágicos. En cada pasillo, cada ventilador. No importaba. Aún así me hacía reír. Mi hermana Carla decía que tenía mi terquedad y los ojos de Emilia. Eso me parecía bastante acertado. El divorcio en sí se mantuvo sorprendentemente civilizado. No fue cálido, ni amistoso, pero sí civilizado. Sin batallas a gritos en los juzgados, sin peleas horribles por los muebles. Usamos mediadores en Querétaro y cuadramos los horarios de custodia como dos adultos exhaustos, tratando de no empeorar las cosas para un niño que no pidió nada de esto. Emilia se mudó a una casa en Metepec, cerca de la Ciudad de México,
tras aceptar un trabajo a distancia con un proveedor médico más pequeño en Guanajuato. La última vez que supe, la gente de su antigua empresa seguía hablando de la gala. Los escándalos corporativos viajan rápido, especialmente en los círculos de negocios, donde discretamente todos conocen a todos. Gerardo lo perdió casi todo en menos de 6 meses. Su puesto ejecutivo desapareció primero. Luego vino la investigación por el fraude de gastos. Después de eso, la reputación profesional que le tomó 20 años construir empezó a colapsar pedazo por pedazo. Me enteré por Laura de que varios ex empleados hablaron cuando los auditores empezaron a indagar más a fondo. Al parecer, Gerardo tenía la costumbre de usar el dinero de la empresa como si fuera su cartera personal. La aventura se volvió algo casi secundario. Es curioso cómo funcionan esas cosas a veces. Las empresas tolerarán mucho más rápido el comportamiento inmoral que el dinero robado. Laura eventualmente se mudó a Mérida para estar cerca de su hermana. Aún nos mensajeamos de vez en cuando, sobre todo actualizaciones de nuestras vidas, fotos de perros, quejas sobre el clima, cosas normales. Hay algo extraño en el hecho de sobrevivir a una traición junto con alguien más. Incluso después de que la rabia se desvanece, queda entre ambos ese entendimiento silencioso que nunca desaparece por completo. Hacia la primavera, empecé a dormir mejor. No todas las noches, pero mejor. Retomé la pesca. Los sábados por la mañana en la presa Jalpan con un termo de café y viejas canciones norteñas sonando bajito en las bocinas de la camioneta. Los primeros viajes me sentí solo. Pero, con el tiempo, empezaron a sentirse pacíficos. Eso me sorprendió. Sanar no suele suceder de forma dramática. Nadie se despierta transformado de repente. Es más sutil que eso. Una mañana decente, luego otra, y un día te das cuenta de que pasaste casi 3 horas sin pensar en lo que pasó. Y eso se siente enorme. Emilia y yo poco a poco encontramos un ritmo para criar juntos a Mateo. Fue incómodo al principio, dolorosamente educado, como si fuéramos compañeros de trabajo atrapados juntos en un proyecto raro, pero con el tiempo, algo de la amargura se suavizó en los bordes. No se borró, pero se volvió menos filosa. Una tarde, durante un intercambio de custodia, Mateo corrió hacia mí agarrando uno de sus animales de peluche al revés por la cola. Emilia se rió en automático al verlo caminar tambaleándose por la cochera. Y por medio segundo, volvimos a sonar como nosotros mismos. Eso dolió un poco. Pero también me recordó algo importante. No todas las relaciones terminan porque el amor fuera falso. A veces, la gente simplemente daña algo a tal grado que ya no tiene arreglo. Hay una diferencia. Por ahí de agosto, Carla me convenció de empezar a asistir de nuevo a un pequeño grupo de la iglesia. Principalmente gente divorciada de más de 40 hablando de la vida mientras tomábamos café aguado en sillas plegables. Ahí fue donde conocí a Raquel. 48 años. Bibliotecaria de una escuela. Divorciada desde hacía 6 años. Llevaba los lentes de lectura bajos en la nariz y se reía con toda la cara en lugar de intentar verse elegante al hacerlo. No pasó nada dramático. Ningún momento de película. Solo empezamos a platicar después de las reuniones, luego a mandarnos mensajes de vez en cuando. Después a ir a desayunar saliendo de la iglesia. Ese ritmo se sintió bien para mí. A nuestra edad, la gente deja de necesitar fuegos artificiales todo el tiempo. A veces, la amabilidad se siente más atractiva que la emoción. Una tarde, Raquel preguntó casualmente, ¿todavía odias a tu exesposa? Lo pensé honestamente antes de responder. No, dije finalmente. Ya no creo que odio sea la palabra correcta. ¿Cuál es? Miré por la ventana de la cafetería por un segundo. Tristeza, tal vez. Gratitud por ciertos años, decepción. Depende del día. Raquel asintió como si entendiera exactamente, porque probablemente lo hacía. La última vez que Emilia y yo platicamos en serio fue 2 semanas antes del primer cumpleaños de Mateo. Pasó a dejar su pañalera y se quedó parada en la puerta, en una situación incómoda, mientras Mateo perseguía a nuestro viejo labrador por la sala. Finalmente, me dijo en voz baja, gracias. Levanté la vista de la barra de la cocina. ¿Por qué? Por no intentar destruirme.
Eso se quedó suspendido entre los dos por un momento. La verdad es que hubo oportunidades. Pude haber hecho que el divorcio fuera más feo. Pude haberla expuesto más públicamente. Pude haberla atacado más duro emocionalmente. Algunos probablemente lo habrían hecho, pero al final me di cuenta de algo. El dolor se contagia. La humillación se contagia. La crueldad también se contagia. Y eventualmente, alguien tiene que decidir dejar de pasarla a los demás. Eso no hacía inocente a Emilia. No borraba lo que había pasado. Pero Mateo merecía tener al menos un padre que no estuviera consumido por la amargura. Tal vez eso fue lo que al final me importó más. Después de que Emilia se fue esa noche, me senté en el piso de la sala a armar torres de bloques con Mateo, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Él tiró la torre y se rió tan fuerte que le dio hipo. Y sentado ahí, en Pans, a mis 53 años, me di cuenta de algo inesperado. Mi vida no había terminado. Había cambiado. De forma dolorosa y desordenada, pero no estaba arruinada para siempre. La traición cambia a las personas. Ahora lo creo. Algunas heridas duelen más tiempo que otras. Pero también creo que, a pesar de todo, la gente todavía puede elegir en qué tipo de persona se convertirá después. Si alguien rompió tu confianza en una etapa avanzada de tu vida, espero que, con el tiempo, tú también hayas encontrado algo de paz. Y si todavía estás tratando de descifrar esa parte, probablemente no estés solo en esto. Gracias por pasar este rato conmigo esta noche.